Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya aquí en su programa Café y Palabras, porque la política sí importa. Arrancando de nuevo, luego de unas vacaciones que nos dimos y esperando que usted nos siga acompañando como lo ha hecho durante muchos años a las 10 de la mañana de lunes a viernes, siguiendo nuestro programa a través del Facebook Live de Café y Palabras, así también como del canal de YouTube de Café y Palabras, donde van a quedar archivados todos los programas que usted podrá disfrutar también en la hora que usted considere más oportuna. El día de hoy vamos a hacer un análisis de coyuntura, como es acostumbrado todos los lunes, y para este análisis hemos invitado el día de hoy a Vladimir de la Cruz, el historiador y analista político reconocido en nuestro país, con quien vamos a ultimar detalles de lo que ha pasado en los últimos días en el país y el rumbo que está siguiendo la política nacional. Pero antes de conversar con Vladimir de la Cruz, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Marta Esquivel Rodríguez. Ella es la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin temor a equivocarme, no recuerdo a mis 61 años una presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que haya provocado tanta distorsión, no solamente en la junta directiva y en la relación con los médicos y con el personal administrativo de la institución baluarte del bienestar social de nuestro país. Doña Marta fue magistrada suplente antes de llegar a ser presidenta ejecutiva de la Caja. Llegó empoderada posterior a el despido de Álvaro Ramos por las diferencias que había tenido con el presidente. Doña Marta llegó a conocer la Caja Costarricense de Seguro Social. No la conocía y creo y me temo que tampoco tenía profundidad sobre cuáles son las labores que tiene la institución. Pero lo que más sorprende, o lo que más ha sorprendido en su gestión, es que habiendo sido ella magistrada suplente, conocedora de las leyes de nuestro país, no ha comprendido la autonomía política y administrativa que constitucionalmente se le dotó a la institución baluarte del bienestar social de nuestro país. Desconociendo eso, además, ha entrado en un choque que perjudica a los ciudadanos en general con los médicos especialistas de nuestro país. Este movimiento que se gestó en estos días, que suspendió las jornadas extraordinarias de los médicos, lo cual es avalado por la ley, porque recuerde que son horas extras, como popularmente lo decimos, ellos han estado cumpliendo o cumplieron con su jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, ante la carencia que tiene nuestro país de la cantidad necesaria de médicos especialistas por las demandas sociales que hay al respecto, el servicio se ha visto afectado. También es cierto que Costa Rica, en esa apuesta que le ha hecho a la salud pública y a la salud privada desde sus universidades, supera por mucho lo que la Organización Mundial de la Salud exige o pide de cantidad de médicos por cada 1.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud solo habla de 3 médicos por cada 1.000 habitantes. Costa Rica, acostumbrada a tener una salud de altísimo nivel, tiene 350 médicos por cada 1.000 habitantes, muy superior a la cantidad que exigen en la Organización Mundial de la Salud para muchas naciones del mundo. Pero el trato que han recibido los médicos especialistas en nuestro país en los últimos años ha sido un trato peyorativo, olvidando no solamente que para ser médico especialista al menos se transcurren 10 años de preparación y de estudio para una labor que requiere un altísimo compromiso y un altísimo nivel de preparación, porque son vidas de lo que está por medio. No solamente los médicos están exigiendo salarios equitativos con el sector privado, hay una migración, hay una diáspora de médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social hacia el sector privado, donde van a acudir a tener mejores salarios
y mejores condiciones laborales. Pero no solamente, repito, exigen salarios, exigen que hay una carencia de equipos que es necesario suplir en la institución y en los hospitales, que las salas de operación no están dando el abasto necesario, que la sobresaturación y el colapso de los servicios atrasan la atención de los ciudadanos costarricenses y que hay una enorme reducción de número de camas que no está siendo atendida por las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por lo tanto, usted como ciudadano no debería centrarse únicamente en los salarios justos que reclaman los médicos especialistas, sino también en las otras o en los otros reclamos que hacen los médicos de las necesidades que para su servicio se requieren en una institución que en los últimos años ciertamente no ha gozado de la atención debida por sus autoridades en la junta directiva y también por las gerencias. Pero no es, como lo pretende en muchas ocasiones doña Marta Esquivel, llamando a los servicios privados para atender las horas extras que se niegan a trabajar los médicos especialistas, como se va a solucionar el problema de la Caja Costarricense de Seguro Social. Al contrario, lo que se pretende pagar para esa contratación de clínicas privadas y de los servicios es muchísimo más alto de lo que los médicos especialistas están exigiendo hoy como salarios justos a su labor en la institución número uno, repito, del bienestar social de nuestro país. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. ¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, vamos a conversar, como les prometimos, con don Vladimir de la Cruz, historiador reconocidísimo en nuestro país y también un analista político de los más versados, no solamente por su conocimiento de la historia, sino también por el seguimiento que le da a la política nacional. Vladimir, como siempre, agradecerte la presencia en Café y Palabras, gentileza de acompañarnos y pues bienvenido. Muchas gracias, Claudio, y muy complacido de poder compartir en tu programa algunas reflexiones, y eso que hiciste en Así Pienso me parece muy importante, porque ese es un tema, el tema de la seguridad social, el tema de la medicina, el tema de la salud pública, porque hay salud pública y hay seguridad social
Primero hubo salud pública y después hubo seguridad social. Correcto. Salud pública fue muy importante desde el siglo XIX porque nuestros jefes de Estado y presidentes desde aquella época se preocuparon justamente por desarrollar instituciones y prácticas sociales de salud pública. Incluso a finales del siglo XIX se llegó a establecer el médico de pueblo, que era en una época en que no había ni escuela de medicina ni universidad en Costa Rica. Finales del siglo XIX ya estaba cerrada la Universidad de Santo Tomás. Habían pocos médicos en el país, pero sí se impulsa, digamos, una atención del Estado para estar lo más cerca de los ciudadanos. Y por supuesto, los médicos tenían que ir a estudiar al extranjero, no era fácil en aquella época porque podían ir a León de Nicaragua, Guatemala, en la Universidad de San Carlos, a México, algunos iban a Argentina y muy poquitos iban a Europa, ¿verdad? Entre ellos el doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz y el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que fueron a estudiar a Europa y vinieron aquí, y el Clorito Picado, y en fin, y el mismo Moreno Cañas, en fin, hay gente que sí podía hacerlo y que fueron grandes médicos, por supuesto, y después estuvieron los grandes médicos de la década del 20, los que impulsaron el Ministerio de Salud, primero junto en esa década del 20, junto con el Ministerio de Trabajo, que fueron, fijémonos en las dos instituciones, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Creo que el Ministerio de Salud fue creado en la época de don Ricardo Jiménez, si mal no recuerdo. El 24, sí, tiene razón. Y igualmente en el 28 se hace el Ministerio de Trabajo, pero son como dos pilares muy importantes. Por un lado salud y por otro lado trabajo. Y en el año 17, a pesar de el gobierno de Tinoco y la constitución de Tinoco, en la constitución que se estableció en ese momento, se estableció el artículo 10, que era un artículo que tendía a la seguridad social. Lamentablemente en ese momento, al caer Tinoco, ese artículo de la Constitución del 17 no se rescata para incorporarlo en la Constitución del 71 que se volvió a establecer, ¿verdad? Y ya para esa época existían los seguros sociales impulsados en Alemania desde el canciller Bismarck y que fueron, digamos, universalizados a los países que firmaron el Pacto de Versalles del fin de la Primera Guerra Mundial. Todos los países que firmaron ese pacto se obligaron a impulsar seguros sociales. ¿Por qué? Porque ya había una filosofía de proteger a los trabajadores. Hablamos aquí personas humanas, sí, pero eran los trabajadores como la mano de obra importante para el desarrollo industrial, para el desarrollo capitalista, para la revolución industrial que se estaba haciendo en aquellos años. Se necesitaba tener gente sana para poder trabajar y que esa gente sana tuviera capacidad de reproducirse ellos como seres humanos para dar más trabajadores sanos. Y ahí se impulsa la seguridad social de esa manera. Esto que, digamos, indudablemente el doctor Calderón Guardia, en los años 20, cuando estudia en la Universidad Católica de Lovaina y en la Universidad Libre de Bruselas, se trae esas ideas para Costa Rica y es de lo que hace en las primeras gestiones de su gobierno, impulsar la Caja Costarricense del Seguro Social. En una Costa Rica que estaba avanzando, digamos, importante en la zona urbana, en desarrollo industrial incipiente de la época, etcétera, pero sí había ya una política de protección de la gente. Y la Caja, en un primer momento, es una institución que surge muy limitada, nada más para los trabajadores directos, ni siquiera tenía universalidad de atención ni para todas las familias, nada, sino que ese es un proceso que se va a ir haciendo lentamente después. Incluso en el año 46 hay una huelga contra la Caja de médicos en aquel momento porque sentían que había alguna interferencia con sus actividades profesionales y eso. Bueno, al final se queda la Caja, el gobierno de don Pepe Figueres, que es un gobierno, un día me gustaría que tal vez habláramos Claro. de gobierno, porque la Junta de Gobierno poco la conocemos, pero fue un gobierno muy revolucionario, muchas cosas. Y Figueres rescata la seguridad social, rescata las garantías sociales, rescata el Código de Trabajo y le da fuerza. Y a partir ahora sí, de la fundación de la Segunda República por don Pepe, ahí se impulsan instituciones muy significativas como el ICE. Entonces, detrás del ICE iban creándose los procesos de electrificación, las represas y todas esas cosas, iban metiéndose postes para llevar electricidad. Detrás de los postes iba una trocha con el poste, con la trocha entraba la electricidad, entraba la modernización al campo, se evitaba la fuga campo-ciudad.
para que la gente se quedara en su campo. Ya la gente podía tener su electricidad, su cocinita, después su radio, después su televisor en el campo, mejoraban condiciones de vida. Se metió con las trochas y la electricidad, se metió la educación con la reforma de la Lugames, etcétera, pero también se empujó la seguridad social, y es en los gobiernos de liberación nacional hasta me parece, hasta la llegada de Guido Miranda a la dirección general de la Caja, cuando se universaliza y se crea una caja de seguro social que llega a todo el territorio nacional, protegiendo las familias, protegiendo las mujeres, protegiendo los trabajadores, protegiendo los niños, a los ancianos, a todo mundo, y se desarrolla en el año 57 la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, que es una de las escuelas modelos en ese momento y de lo mejor que había en preparación médica. Las primeras generaciones de médicos, los primeros 140 médicos que salieron, casi todos se quedaron en el extranjero especializándose y los dejaban en el extranjero trabajando allá porque eran tan buenos, y la universidad nuestra sacó unas promociones de médicos extraordinarias y le empezó a meter el músculo a la Caja Costarricense del Seguro Social, y fue creciendo y creciendo y creciendo, y fuimos mejorando calidad de vida. Vamos a ponerlo en estos términos. En 1800 la expectativa de vida era de 30 años en todo el mundo y en Costa Rica también. 1900 la expectativa de vida en Costa Rica era de 35 años, pero 1943 la expectativa de vida con 3 años de la Caja ya andaba en cerca de los 40, 43 años. Y con la Caja Costarricense del Seguro Social hoy tenemos una expectativa de vida de 82 años las mujeres y 79 los hombres. Y quizás es una expectativa más alta porque hay mucha muerte que es de gente joven por accidentes de tránsito y por un montón de cosas. Y entonces eso es Y estándar. esa esperanza de vida que estás dando es la última que tenemos, que la redujo un poquito el COVID. Pero antes del COVID andábamos mucho mejor. Correcto, correcto. Pero bueno, pero el COVID fue ya una cosa mundial que nos afectó a todos, no lo podíamos evitar. Pero sí había una expectativa de vida, y tenemos áreas de Costa Rica que se llaman azules, donde la gente llega a más de 100 años. Entonces, Correcto. es una calidad de vida que se le debe en mucho a la Caja Costarricense del Seguro Social. Y los médicos que se desarrollaron eran primero médicos generales, sí, por supuesto, y después los médicos especialistas. Y las especialidades han ido creciendo de tal forma que es una situación que nos cuesta mucho imaginarla. Te voy a poner un ejemplo personal. Yo he sido operado 2 veces del corazón. La primera por una fibrilación que tenía, y entonces ahí entró un especialista en la electricidad del corazón. Y fíjate, ¿eh? Cuando yo le pregunto a él que cómo están mis arterias, y me dice, no, eso tiene que ver solo el fontanero, así me dijo. Y el fontanero es el que tiene que ver con las arterias y el que pone los stents y ese tipo de cosas, porque se ha llegado a unos niveles de especialidad extraordinarios. Yo tenía un tío médico que llegó a ser un brillante médico en Estados Unidos, incluso presidente de la Asociación de Otorrinolaringólogos de Estados Unidos, Antonio de la Cruz, que era súper especializado en oídos, y dentro de los oídos se especializó en una parte del oído interno derecho. Era una carajada complicadísima, y él era el súper especialista mundial en eso. Iba a China, a Rusia, a Pinochet lo vio, y a un montón de gente por ese tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque el nivel médico es de una extraordinaria precisión, y hoy incluso nos metemos al organismo con aparatitos que nos permiten meternos por las venas y llegar a todo lado. Se hacen espectros para poder llegar con coloraciones por las venas y todo eso para ver dónde hay que llegar y todo eso. Es una maravilla. Y esa es la Caja Costarricense que tenemos nosotros al servicio de los ciudadanos. Pero aquí viene el problema, y es que a esa caja le han ido metiendo machetazos y machetazos y machetazos. Y Desde hace muchos años, no podríamos echarle la culpa solo a este gobierno. sabemos a este gobierno en esos machetazos. Este le ha metido la guillotina. ¿Ah? Le metieron machetazos, este le quiere meter guillotina, que es otra cosa, pero ha habido un sangrado contra la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Donde en algún momento incluso se producían pocos especialistas, ¿verdad? Lo cual facilitaba que el especialista se fuera al sector privado, o que el sector privado consumiera parte del trabajo de la Caja. Hubo negocios donde la Caja prestó plata a grupos de médicos para que pusieran escáneres y otras cosas al puro frente del Hospital México, ¿verdad? Se dañaba el del Hospital México, entonces había que ir al frente, ¿verdad? Y eran los mismos equipos de trabajo. Hubo una serie de actos, digamos, de mala administración o corruptos, si quisiéramos usar el término de esa forma. Columbus, ¿te acordás?
Biombos, por supuesto. En fin, habían una gran biombos porque, digamos, se permitió en algún momento en la caja, había un servicio privado, privado, relativo, semi-privado, habían cuartos dentro de la caja que se podían pagar, estaba autorizado el pago dentro de la caja y ya no estaba uno en un salón general, sino en un cuarto, solo uno, compartiendo con otra persona, nada más, eran pequeñas cosas y eso es lo que se llamaban biombos cuando alguna gente de médicos trataban de pasar un paciente ahí a ese lugar para que ahí pagaran y entonces había un pago extra adicional, etcétera, ese tipo de cosas. Bueno, eso se sacó de la caja, se fortaleció la hospitalidad, los hospitales privados juegan un papel importante, son complementarios a la medicina nacional, pero no son, digamos, no satisfacen las necesidades de atención médica masiva que sí hace la Caja Costarricense del Seguro Social, que es lo que nos interesa. Y ahí hay también un problema de administración hospitalaria donde desde finales del siglo pasado hubo problemas de administración porque metieron en la parte ejecutiva de la caja no médicos ni médicos especialistas en administración de hospitales, sino administradores en general que llegaron a establecer una práctica hospitalaria equivocada. Por ejemplo, empezaron a medir la cantidad de trabajo por hora que hacía un médico. Entonces le voy a poner un ejemplo de mi esposa. Mi esposa era una super patóloga, super especialista, trabajaba en el San Juan de Dios, ahí en el San Juan de Dios hacían 50, 60 biopsias diarias cada uno de los patólogos, y en un momento otros dijeron, tienen que hacer 8. Ah, como 8, tantas por hora, y les daba un promedio tanto, y entonces todo lo que no se hacía iba para el trabajo extra, y entonces empezó a crear un elefante blanco en ese tipo de cosas, y empezó a trazarse un volumen de trabajo en salida, que era importante para los pacientes, porque era el trabajo de definir sus enfermedades y ese tipo de cosas. Pongo este caso de ejemplo porque lo conozco muy bien, ¿verdad? Y costó mucho luchar contra eso. ¿Por qué? Porque ya se habían establecido patrones de tantos procedimientos médicos por año, entonces por hora, tantos pacientes por hora, y entonces rebajaron, pum, y le metieron más y eso empezó a afectar el servicio hospitalario en la forma. Los médicos han hecho sus huelgas y han sido huelgas muy importantes, ¿verdad? Eh, Algunas han En, girado en alrededor ese, de los salarios. ajá. Y las En- huelgas de salarios, te cuento la huelga del 71 y 72 del siglo pasado, ok. que esas fueron como la clave del viraje. En ese momento, en el año 71, los médicos tenían una diferencia salarial con el resto de los trabajadores de 3-1. Es decir, el salario base era multiplicado por 2 más, por 3, para tener un salario diferenciado de 3. Pero en el año 71, la situación de los médicos había reducido casi a iguales. Entonces los médicos hacen una huelga para establecer esa proporcionalidad que ellos tenían histórica de relación. Esa primera huelga del 71 fue una huelga que fue combatida por todos los sindicatos, hasta los sindicatos comunistas en contra de la huelga médica. Yo estaba en el Congreso Universitario, en el tercer Congreso de la universidad, y ahí metimos una moción de apoyo a la huelga y solo sacó 3 votos. Álvaro Montero Mejía, el mío y otro más que ahorita no recuerdo quién era. Y un año después, la segunda huelga, que iba en la misma dirección de discutir los salarios médicos, en ese año nosotros habíamos hecho un trabajo muy importante de conversación con los sindicatos, explicándole la importancia de la huelga, explicándole la importancia de la lucha por los salarios, porque el problema de los salarios no es que quien tiene un salario más alto no deba luchar, es que si alguien tiene un salario más alto y quiere subirlo, tiene derecho a subirlo, pero los que tienen un salario más bajo tienen derecho a subirlo. Entonces, la huelga médica era un ejemplo de que se podía hacer lucha por salarios, y la segunda huelga médica de 72 fue apoyada por todos los sindicatos, y ahí no volvió a haber problemas de apoyar las luchas médicas cuando discutían aspectos de salarios, y sobre todo porque en el campo de la especialidad requiere más años de estudio, como dijiste bien. No solo son 10 años, a veces hasta 14 años de estudios. Correcto. Esa es una cosa verdaderamente compleja y muy difícil, y ahí se paga, eso hay que pagarlo, ¿verdad? Porque hay la responsabilidad muy alta. Entonces ahí empezaron un montón de huelgas importantísimas. Hubo épocas en los años 70, cuando estaban las huelgas del ICE, también estuvo en las huelgas
hospitalarias, las huelgas médicas también, que fueron huelgas como muy simultáneas, fue un periodo de huelgas. Después siguieron las huelgas médicas ahí generando eso. A nivel de la caja se desarrollaron cerca de 46 tipos de sindicatos, porque los sindicatos llegaron a establecerse incluso como el sindicato de anestesiólogos, que en un momento determinado tenía como 9 o 12 anestesiólogos y era un sindicato que cuando se paraba ahí, se paraba todo. Pues, hey, sin anestesiólogos no hay cirugías. Y entonces Correcto. ahí habían problemas. Eso ya se ha ido resolviendo y está la Unión Médica Nacional, está el Sindicato de Ciencias Médicas de todas las profesiones médicas, CIMECA, no sé cómo algo así se llama, que son importantes, que dirige el doctor Donato y otra gente. Y eso constituyó un baluarte muy importante para defender el estatus de los trabajadores de la caja, por supuesto, y el estatus de los profesores, de los profesionales de la caja, porque también está la Unión, la UNDECA, la Unión Nacional de Empleados de la Caja, que es un sindicato desde el año 54, 58, por ahí, igual que la ANEP, que empezaron a desarrollarse, igual que el de los sindicatos bancarios en ese mismo periodo, que desarrollan eso y tiende a proteger mucho a los trabajadores en todas sus funciones. El sindicato de enfermeras es muy importante y tienen 3 turnos de 8 horas cada uno, de 6 a 4 de la tarde, de 4 a 10 y de 10 a 6 de la mañana. Y ahí juegan ese tipo de turnos. En algún momento el doctor Hernández, un médico del Hospital San Juan de Dios, que es un médico brillante, cirujano, intentó imponer eso y no chocó con las estructuras administrativas de la caja para que hubieran los 3 turnos de rotación, de manera que eso hubiera facilitado la atención médica, la atención de pacientes y hubiera multiplicado más los servicios. Algo se ha hecho de eso. Uno de los hospitales actuales creo que hizo eso, creo que el del Instituto de Seguros, si no me equivoco, hizo eso de meter las jornadas nocturnas y solo eso implicó que en este gobierno, lo digo, en este gobierno, ese cambio en esa institución implicó más de 8,000 atenciones más de atención a pacientes. Entonces, es un problema también de administración, pero aquí hay una tendencia, que esto es lo perverso de la caja actual, de la presidenta y de quienes están dirigiendo eso, de ver cómo asfixian la caja, cómo meten el servicio. Incluso hablaron de tercerizar servicios de la caja, es decir, contratar servicios en el sector privado hospitalario porque la caja no los puede hacer. Pero si la caja los puede hacer, si administrativamente ordenan las cosas. Pero Bueno, no, y por pagando mucho más de lo que se paga a los especialistas de la caja. supuesto, sí se puede resolver el problema si hubiera voluntad política de atender eso, pero pareciera que en la política general del Estado y del gobierno actual de Costa Rica, la tendencia es no satisfacer esas necesidades por la vía pública, ver cómo se manda eso al sector privado y de alguna manera, como dijo alguna vez un ministro, que se muera la gente vieja. Vladimir, oyéndote, que siempre es una cátedra cuando uno tiene la posibilidad de escucharte, se me viene a la mente una tesis, una teoría que yo con mucha frecuencia yo repito. En 1940, en la administración del doctor Calderón Guardia, que se dan esas grandes transformaciones, es realmente donde está el embrión del desarrollo social y del bienestar social de nuestro país, que después del 48 y demás, don Pepe continúa. Pero es cierto también que en esa época de 1940, cuando el doctor propone todos esos cambios, desde un código de trabajo, desde la Caja Costarricense de Seguro Social, la misma Universidad de Costa Rica, hay sectores conservadores muy poderosos económicamente que no les gusta, que no les atrae, porque todo eso que está planteando ese gobierno no solamente empodera al trabajador, empodera al ciudadano, sino que también compromete económicamente a los sectores productivos de ese momento con el bienestar de la sociedad en general. Si nos devolvemos al presidente anterior, a la elección anterior, cuando fue escogido León Cortés, que se decía popularmente posterior a eso que era un león con los pobres y muy cortés con los ricos. ¿Te acordás? Esa era una frase que se repetía con mucha frecuencia. Gato, sí. Pero pasa, Ya. durante esa administración de León Cortés, la clase media costarricense prácticamente no existía y no tenía posibilidades de crecimiento. Con las modificaciones de 1940, ahí está el embrión para que empiece a crecer la clase media costarricense. Entonces, Claudio Alpizar siempre dice
que en ese choque que había por las decisiones que estaba tomando Calderón Guardia, viene el aval ciudadano a un referéndum político, referéndum entre comillas, a esas decisiones que había tomado Calderón Guardia, se da con la elección siguiente, en 1944, donde Teodoro Picado se enfrenta a aquel que había sido presidente antes de Calderón Guardia, León Cortés, que representaba a todos aquellos que se oponían a esas modificaciones. Pero es electo es electo Teodoro Picado. O sea, en aquel momento, que apenas era el embrión, que apenas empezaba a desarrollarse todo ese bienestar social, con una visión de estadista, sin duda, del doctor Calderón Guardia y la gente que lo acompañó, pensando en las futuras generaciones. Y resulta que en la elección, en ese referéndum, por un muy buen margen, es electo Teodoro Picado. O sea, hay un aval ciudadano a eso que se decidió en 1940. Esa es una lectura política que yo hago, pero ¿cuál es la que hace el historiador? Totalmente de acuerdo. Es decir, el gobierno de León Cortés fue un gobierno que tuvo plata, para empezar, que se invirtió en obra pública de manera muy importante. Correcto, Pero era un gobierno, digamos, muy conservador, políticamente conservador, y un carajo incluso que simpatizaba con la figura de Hitler. Un correcto. investigador norteamericano, James Baker, dice que en el escritorio de León Cortés había una imagen de Hitler como si fuera la de la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Algo así. Pero, y el movimiento sindical, por la represión que hacía León Cortés de eso, sacó eso, León con los pobres, Cortés con los ricos. Incluso sacaron una página gigante, aquellas páginas de aquellos periódicos grandotes que se llamaba La vida de León Cortés en cuadritos, y después eran 16 cuadros de la vida de León Cortés, y el primer cuadro era León Cortés a los 8 años agarrándole la cabeza a un gato y sacándole con un punzón los ojos. Y así era toda la vida de él hasta el último, donde se ponían la imagen de León Cortés persiguiendo trabajadores y eso. Efectivamente, en el año 39, León Cortés impulsa la candidatura de Calderón Guardia, que ya era diputado desde el año 34, que había Eran del mismo partido, si no me equivoco, ¿verdad? puesto, era el candidato de él, apoyado por él y apoyado por la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica en ese momento tenía un garante, digamos, en formación intelectual, espiritual, de compromiso cristiano con los valores cristianos, como no había tenido antes, porque los presidentes antes habían sido liberales anticlericales, Ricardo, Cleto, todos ellos, ¿verdad? Era otra onda de presidentes, siempre republicanos, pero Rafael Ángel no, Rafael Ángel era un hombre de sensibilidad social cristiana. Su padre había impulsado con Jorge Bolio el periódico La Justicia Social y otras inquietudes social cristianas en Costa Rica. Impulsaron la encíclica Rerum Novarum en aquella época. A Calderón le toca ya el impacto de la Rerum, por supuesto que sí, el Código Social de Malinas de la Iglesia del año 27, que lo ve en Europa, lo estudia en Europa, y la encíclica Cuadragésimo Ano del 31, que es la que celebra 40 años de la Rerum Novarum, y le mete ahí sí, empuje la iglesia a su presencia mayor. ¿Por qué? Porque la Rerum Novarum surge en el año 91, cuando no existía el socialismo y el comunismo como país, pero ya en el 17 surge Rusia, y en el 31 la Cuadragésimo Ano es una reacción contra el desarrollo del socialismo ya como país en Rusia. Entonces la iglesia sí toma una actitud muy beligerante y muy importante, solo que se les mete ahí el fascismo en la década del 30, y eso conduce a una amenaza también a la democracia. El fascismo no era solo la lucha contra los judíos y contra los comunistas, como quería Hitler, sino que también fue una amenaza a los sectores democráticos y contra las democracias establecidas cuando Hitler avanzó sobre Europa e impuso su gobierno. Y entonces ahí había que hacer un frente democrático antinazi que se constituye, y en Costa Rica se constituye en el gobierno de Calderón Guardia, a pesar de que Calderón Guardia arranca con esa visión de herencia de León Cortés. Se constituye un grupo antifascista donde estuvo Orlich, ¿cómo se llama el presidente? Eh, Francisco J. Orlich. Cisco, estuvo Fernando Valverde Vega, estuvo Manuel Bora Valverde, el doctor Picado, no Plurito, sino Picado Chacón, Manuel Picado Chacón, y otra gente que estuvieron ahí, impulsan un movimiento antinazi democrático muy importante, y se crea, digamos, después del ataque de Pearl Harbor, una alianza de Estados Unidos, de Costa Rica con Estados Unidos, que produce un rompimiento
con el cortesismo. ¿Por qué? Porque el cortesismo estaba apoyado por el sector alemán nazi de Costa Rica y por el sector, digamos, no nazi, pero simpatizante de la Alemania hitleriana de Costa Rica. Entonces se produce una ruptura y es cuando entonces León Cortés se enfrenta a Calderón Guardia en sus últimos 2 años de gobierno, se le enfrenta como candidato a la postulación que hacen de Teodoro Picado como candidato a la elección del 44. Pero ya había sucedido el pacto del 43 entre la iglesia, el gobierno y el Partido Comunista, que fue el que produjo, digamos, la materialización de las garantías sociales y el Código de Trabajo, y el pacto político, la coalición que conduce al triunfo de Teodoro Picado, porque Teodoro Picado termina triunfando con una coalición política que se llamó Bloque de la Victoria, que unificó al Partido Republicano de Calderón y al Partido Vanguardia Popular, en ese momento ya había cambiado de nombre, el Partido Comunista, y ahí entra, digamos, la candidatura de Teodoro Picado. Y así se le da continuidad a la reforma social, se le da continuidad a las garantías sociales, se le da continuidad a la universidad, se le fortalece el Código de Trabajo, eso se refortalece en el gobierno de Teodoro Picado con la creación del Tribunal Nacional Electoral y una ley que se quiso hacer de carácter tributario muy importante, tratando de garantizar la continuidad de las políticas tributarias ¿cómo se llama?, de Alfredo González Flores, lo cual se interrumpió por la situación de la guerra civil. Y así fue como arrancó eso. Lamentablemente, digamos, para la oposición política de la época, León Cortés muere en el 46 y al morir León Cortés quedó acéfala la oposición y se la disputaron la dirección política de la oposición, José Figueres, que había sido expulsado en el gobierno de Calderón Guardia México, se había vinculado a sectores muy democráticos en el exterior, creía que el gobierno de Teodoro Picado, esto lo creía Figueres, había que tumbarlo porque se había dicho que había sido fruto de un fraude electoral también. Y el mismo Teodoro había dicho una frase ahí abusiva diciendo algo así: aún sin fraude también hubiéramos ganado, ¿verdad? Que era una cosa que como para darle una cachetada a todo el mundo. Y Claro. tenía la tesis de la insurrección y eso. Y Otilio Ulate, que venía también en esos grupos opositores, especialmente después de 1939, asumió la dirección política de la oposición y encabeza la lucha hacia el 48 con la teoría o con la tesis de que si había, digamos, un nuevo fraude, sí estaba de acuerdo en la lucha armada, que es lo que se produce en ese momento, en el 48. Y así llega en ese sentido, ¿cómo se llama?, Otilio al triunfo del 48, le suspenden el triunfo, se levanta Figueres, se impone Figueres en el año 48-49 como gobernante, incluso la Asamblea Nacional Constituyente le prorroga el plazo de gobierno hasta 1950, lo que no se hace. Ahí, Vladimir, te interrumpo por lo siguiente, porque esto está más que interesante. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene como fecha de fundación noviembre de 1941. O sea, esa institución fue creada antes de la Constitución de 1949. Es tal el valor que se le da a esa institución que en 1949, en la Constitución de 1949, se le dota de algo que no había tenido en el papel, en este caso en la Constitución, pero que en la práctica sí tenía, que era una independencia política y administrativa. Entonces, así queda establecido en la Constitución política, con la idea de que los políticos no metan la mano en una institución baluarte, o sea, para sacarla totalmente de juego político. Ciertamente, desde esa época a la fecha, pues ya sea por medio de la Junta Directiva, donde el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de nombrar 3 miembros, o por medio de los sectores privados que nombran 3, o de los sectores sociales, sindicatos y movimientos cooperativistas o solidaristas también nombran a otros 3, porque la política no solamente está imbuida o asignada únicamente a aquellos que son parte de un partido político. También la política la puede desarrollar la unión de cámaras empresariales, la desarrollan los sindicatos, las cooperativas,
La razón de este comentario es porque al final de cuentas sí ha habido una influencia política, en algunos casos positiva y en algunos casos negativa en la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero a mí me da la impresión de que muchos gobiernos no han comprendido ese artículo constitucional que le da autonomía política y administrativa a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en el caso particular del actual gobierno y de la señora Marta Esquivel, que a mis 61 años, vos tendrás más experiencia que yo no recuerdo una presidenta ejecutiva tan nefasta para la gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social como la señora Marta Esquivel. No recuerdo, no se me viene a la mente. Y no es que no los han habido, pero es que no recuerdo una como doña Marta Esquivel. Esa autonomía política y la misma administrativa han sido mal interpretadas en muchas ocasiones. La política por la junta directiva y las gerencias de la caja también en el tema de no administrar los recursos con eficacia y con eficiencia. Pero no es destrozando una institución tan valiosa como vamos a curar esas deficiencias de no tener una buena interpretación de las responsabilidades que tienen de quienes dirigen administrativamente y políticamente la institución, no es acabando con ella como vamos a solucionarlas. Y este movimiento que han establecido los médicos especialistas es una llamada de atención, como también lo han hecho el sindicato de enfermeros y enfermeras y como lo han hecho otras instancias, en donde empezamos a ver, Vladimir, cómo se está golpeando constantemente, ya no solamente en la calidad de los servicios que se brindan, sino también de empeorarlos desde las disposiciones que se toman en muchas ocasiones del Poder Ejecutivo. Y a mí me llama poderosamente la atención cómo el presidente de la República, por ejemplo, en el hospital de Cartago, se mete tantísimo, olvidando que eso es una potestad de la junta directiva, decidir dónde se hace o se desarrolla el hospital de Cartago o cualquier otro hospital, por esa misma autonomía que tiene la institución. Pero te lo dejo ahí para que vos hagas un análisis más vasto de lo que te acabo de plantear. Válido eso que decís, y el artículo constitucional que establece la caja es el artículo 73, que tiene como dos partes. La primera es donde recoge la herencia de la Constitución de 1917, en la cual se establecen los seguros sociales en Costa Rica para beneficio de quién, de los trabajadores manuales, intelectuales, profesionales de todo tipo, que van a estar regulados en una situación mediante la cual se obliga a dar una cuota de salario por parte del Estado, por parte de los patronos y por parte de los trabajadores. Entre todos se paga la caja. ¿Con qué propósito? Con el fin de proteger a los trabajadores de cuáles riesgos, de todos los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez, muerte y cualquier otro, digamos, que pudiera surgir. Y la segunda parte del artículo constitucional es el que señala lo que bien decías, que la administración y el gobierno de los seguros sociales va a estar a cargo de una institución que se llama Caja Costarricense del Seguro Social. Y ahí surge eso. Originalmente, incluso la caja, bueno, siempre se creó con una representación de los sectores patronales y obreros. Desde 1943, por ejemplo, en el año 43, cuando se produce el pacto entre la Iglesia, el gobierno y los comunistas, los únicos representantes de los trabajadores eran los sindicatos comunistas, y habían dos, que eran Rodolfo Guzmán y Enrique Benavides Chaverri. Cuando se hace el pacto y la Iglesia crea la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum, le piden un campo al Partido Comunista y entonces sacrifican a Enrique Benavides y meten al cura Benjamín Núñez en la junta directiva de la Caja para que hubiera ese equilibrio de los sectores laborales. Hoy eso es tan grande el movimiento sindical que ahí hay una representación sindical que se hace, digamos, casi en piñata, digámoslo de esa manera, para la representación de eso, y está el sector cooperativo, el sector solidarista, hay un montón de sectores que eso se amplió mucho, y están los sectores patronales también dentro de la caja, y están obviamente los propios de la administración que se establecen para el manejo de esa junta directiva. Ha habido, siempre la caja tuvo gerencias médicas en los distintos campos, eso ha ido variando. Y eso ha ido variando en el sentido que ya muchas de las gerencias no son de médicos especializados en el manejo hospitalario, sino que meten especialistas en administración
para atender asuntos hospitalarios que de pronto no saben nada de hospitales. Esa es una cosa. Y entonces, cuando viene un problema de construcción de hospitales, ahí pueden meterse muchas cosas, Claudio, desde los intereses económicos Claro, por supuesto. que se quiere comprar o usar, desde los intereses económicos con las compañías que se quieren contratar y de las venganzas políticas del gobierno y del presidente cuando en una provincia como Cartago saca menos votos y entonces la quiere castigar. ¿Ah? Que pareciera que también hay algo de eso, ¿verdad? Y meten... Es que en eso que estás diciendo me hiciste recordar que sí, las presidencias ejecutivas fueron creadas en 1974 y en esa ley se metió a la Caja Costarricense de Seguro Social para asignarle presidencia ejecutiva, porque bien lo decías vos antes de esa fecha, de ese año, 1974, no habían representantes del Poder Ejecutivo en la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí fue. Y entonces hubo un botín repartido ahí de partidos y de injerencia directa de los gobiernos que querían manejar eso, que era una mina de oro, porque la caja era una mina de oro por el volumen de plata, por el volumen de recursos que tenía, por las atenciones que se hacían. Incluso hubo una época en que la caja producía sus propios medicamentos y se Uh producían -huh. 800 medicamentos por la caja. Después lo fueron cambiando para irse comprando al sector privado sin regular adecuadamente los precios de compra de esas medicinas de las empresas que venían, porque si se va a sacar de la caja, hay que establecer también la regulación de precios, porque hay una especulación muy grande, esa es la verdad. Y entonces había una situación de esa naturaleza. Entonces ahí hubo ya problemas de ese tipo, ¿verdad? Y después el succionamiento que a veces podría haber de fondos de la caja para otros servicios del Estado, como se hacían del magisterio y otras partes que el Estado sacaba plata de ahí. Y entonces se debilitaron. Pero las políticas de creación de hospitales, en un momento, especialmente del Partido Liberación Nacional, fue de empuje, de darle y darle y darle Uh -huh. proyección nacional, ¿verdad? Y se crearon las grandes sedes hospitalarias en distintas partes del país. ¿Por qué ahora no se quiere hacer eso? Hey, en parte por saboteo a los problemas internos de una provincia, digamos, de Cartago, la lucha que hay ahí política del actual gobierno, del actual presidente contra los cartagineses, para decirlo de esa forma, Uh a que -huh. investigar un conflicto que hay ahí con el tecnológico, porque lo que quieren es quitarle también propiedad al tecnológico, ¿verdad? Bueno, esa es una parte. La otra era porque otros estudios que se habían hecho en esa dirección no querían ser usados para eso. Y hasta se inventaron, me parece, causas de fallas volcánicas y cosas así para justificar que no se debían hacer cierto tipo de construcciones ahí, pero eso es discutible. Técnicamente hoy sabemos que la construcción sísmica en Costa Rica puede soportar, digamos, temblores de 8.5, 8 casi 9, porque la NAME tiene y el Código Sísmico Nacional es muy bueno. Veamos el caso de Taiwán, ese terremoto, y ahí tuvo 6 muertos nada más, en una magnitud enorme, casi no hubo destrucción física porque las construcciones están hechas para que no se caigan casi, literalmente ya tendría que haber un megaterremoto, ya imposible de sostener nada, pero en lo general, en las posibilidades humanas que tenemos hoy, ya que se están haciendo edificios de 30, 40 pisos, es decir, ya eso está hecho para que el país pueda soportar un nivel hospitalario de esa naturaleza. Es peor, para ponerlo de esta manera, tratar de construir un hospital en Limón a la par de la costa, con los peligros de tsunamis, con los peligros de invasión, con el calentamiento, con la subida que hay de mareas, que de aquí a 70 años probablemente parte de Limón puede estar inundado, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Ahí sí quieren meter un hospital y un aeropuerto a la pura par de la playa. No, no. Hay que ver cómo se saca de la contingencia de esos accidentes que pueden ser de la naturaleza inevitables, pero que podríamos resolverlo, digamos, metiendo eso. ¿Cómo se hace David, de no- 40 nos, años? nos quedan 5 minutos de programa. Nos está yendo ya esta conversación interesantísima. Pero en relación a esa referencia que te hacía de la autonomía de la caja y viendo los choques que han habido en el actual gobierno del presidente Rodrigo Chávez
que da la impresión de no comprender a plenitud qué son esas autonomías, de la diversidad de autonomías que hay, cómo es la de la Caja, cómo son las de las universidades públicas, cómo es la autonomía del ICE, cómo funciona la autonomía del ICT, que hay constitucionalmente diferentes autonomías establecidas. Pero la pregunta viene por acá. ¿No crees vos que esta administración ha sido una prueba enorme, pero enorme, para demostrar la solidez institucional de este país? Por supuesto. Porque lo que hemos visto de los ataques constantes a la institucionalidad, con discursos muy populistas, que lo que hacen es llegar al hígado, a la molestia ciudadana, generados por el presidente de la República, generados por sus ministros, generados por la diputada Pilar Cisneros, que sí llegan a buscar el dolor que está padeciendo la gente, pero chocan con esa institucionalidad que les dice cómo se deben hacer las cosas, porque ellos lo que promueven desde ese discurso populista es una verticalidad en la toma de decisiones, algo muy peligroso para cualquier democracia. ¿No te parece que ha sido una prueba extraordinaria de que nuestra institucionalidad aguanta esos embates, usando lo que hablabas antes, esos tsunamis políticos? Por supuesto, y una fortaleza de nuestra democracia institucional todavía. Este gobierno la está minando. Si este gobierno al principio dijo que iba a poner a dinamitar puentes, está poniendo dinamita por todo lado para ver cómo hace explotar la institucionalidad pública y cómo bajo la institucionalidad pública ineficiente, explotada, sin servicios, él hablando, el presidente, hipócritamente diciéndole a la gente que él quiere resolver los problemas, pero al mismo tiempo los está criando, ¿verdad? Y que no lo dejan gobernar porque existen esos cuadros medios, esas instancias medias, esa institucionalidad democrática, autónoma, etcétera. Entonces lo que está lanzando es un discurso de autoritarismo, de gobernar por la fuerza, de imponer, si fuera el caso, una dictadura, un gobierno de excepción. En el fondo eso es lo que él quiere. Para mí la democracia nuestra es como un gran templo y la democracia política del gobierno, institucionalmente hablando, es también como un gran templo. Y lo que tenemos es un niño perdido en ese templo, que no sabe para dónde agarrar, no sabe cómo manejarlo, no sabe dónde están ahí los cuartos principales de la administración pública, no conoce cuáles son los resortes que sostienen todo ese templo de la democracia nacional, que son la Caja, el Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social, las universidades públicas, etcétera. Todo lo que el gobierno está tratando de guillotinar. Esa es la verdad. Y cómo tratan también de guillotinar con los beneficios sociales y las garantías sociales que son relacionadas con calidad de vida, beneficios sociales en torno a salarios, pensiones, ingresos de las personas. ¿Cómo se congelan 4 años los salarios en este país, Claudio? ¿Cómo se proyecta un congelamiento de 4 años más? Yo pienso que eso es un asesinato político que se impulsa desde la casa presidencial hacia toda la población con un falso discurso diciéndole el asesino a los asesinados que él trata de defenderlos, ¿verdad? Pero que no lo dejan defenderlo. ¿Ah? Es absurdo. Vladimir, pero me sorprende algo, que es que si un presidente actúa como está actuando Rodrigo Chávez, con esa irresponsabilidad con las instituciones, diciendo, por ejemplo, ahora en lo del arroz, porque me llamo Rodrigo Chávez, eso no va a pasar, o se va a corregir, o lo voy a cambiar. O sea, eso es un discurso de un dictador suelo en otra nación, pero no propio de un presidente de una democracia. Pero a lo que voy es a esto. Tiene un gabinete. La misma señora que hablábamos ahora, Marta Esquivel, ha sido magistrada suplente. Debe conocer a perfección la ley, las instituciones, la autonomía, la constitución, la ley general de administración pública. Debe conocer mucho. Y me imagino que hay otros ministros que también están ahí conociendo del tema. Porque esos ministros no le advierten al presidente de sus ocurrencias, porque no lo controlan, será él que no se deja controlar, será el miedo de quienes lo acompañan, que prefieren mantenerse callados y seguir recibiendo sus salarios sin entrar en choques. ¿Será que los que se han ido es porque le advierten de que lo que está haciendo lo hace mal, que es una imposición de su estilo, que algunos otros copian? Me llamó mucho la atención en una entrevista que un día estos del ministro de Obras Públicas y Transportes, Amador, que ahora es otra persona, ahora se ve una persona dócil, calmada, y cuando estaba en el ministerio
se transformaba igual que el presidente de la República. Porque el presidente los transformaba. El presidente era el que les imponía una conducta pública y una manera de presentarle públicamente. Cuando uno veía las mesas de prensa los miércoles, uno veía nada más una marioneta ahí funcionando. Venga por aquí, ministro. El presidente explicaba alguna cosa, le consultaba al ministro, el ministro nada más decía sí o no, y muchas gracias, y cámbiese, si lo vuelvo a traer otra cosa. Era verdaderamente un espectáculo bochornoso para el ministro. Y para Era, no es. sigue siéndolo, por supuesto. Sí. Pero más bochornoso para el presidente, porque es el que se presenta en esa forma dictatorial, autoritaria, despótica de un sátrapa institucional, ¿verdad?, que quiere hacer todo, como él lo ha dicho, sin cuadros medios, sin comisiones medias, sin nada que lo obstaculice. Entonces, cuando tiene un proceso como este, como el del arroz, que lo paran institucionalmente, entonces es Rodrigo Chávez el que se va a imponer. Vamos a ver cómo. Porque aquí no es con látigo ni a patadas como puede hacer eso. Y no puede destituir los jueces ni los magistrados. ¿Cómo va a hacer eso? El patán ese, ¿cómo va a actuar? A la fuerza. No puede. Institucionalmente, tampoco puede ahorita. No tiene las condiciones. Debería aprender a que en régimen de democracia el Estado de Derecho hay que respetarlo. Y que respetando ese Estado de Derecho podría él sacarle más jugo a su actuar político que enfrentándolo. Es el caso de la libertad de prensa, es el caso de los medios de comunicación, el caso de la intimidación que constantemente está haciendo a quienes lo critican, a quienes se oponen, a quienes de alguna manera levantan la voz un poquito contra el gobierno, saca y se le va encima al cuerpo a las personas de una manera tal que los presenta casi como enemigos públicos y casi como para que no tengan trabajo en ninguna parte del país. Es verdaderamente escalofriante la forma de actuar de este personaje. Vladimir, como siempre, agradecerte la atención y sobre todo ese conocimiento tuyo, compartirlo con nuestra audiencia cada vez que te tocamos la puerta para que participes en Café y Palabras o Noches sin Treguas. Un abrazo y muchas gracias. Claudio, pensemos en algún momento en un programa sobre la Junta y don Pepe y el significado de don Pepe para... Busquemos la fecha y lo hacemos. Busquemos la fecha y lo hacemos y que sea pronto. Yo creo que vale la pena. Sí, sin duda. Muchas gracias a don Vladimir de la Cruz, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Nos esperamos mañana a las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.